a todas y a todos. Con el permiso, presidenta de la mesa directiva, así como de los y las diputadas que la integran, compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a quienes nos siguen en redes sociales y al público en general. Comienzo mi exposición de mi iniciativa hablando del nepotismo como uno de los señalamientos recurrentes al Poder Judicial en México, que actualmente, de manera controversial, no se encuentra dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. Esta circunstancia, que debe ser ajena a la justa y sana competencia entre las personas, se beneficia a quienes tienen un lazo sanguíneo de parentesco o afinidad civil, que en muchas ocasiones los colocan en puestos claves, inclusive hasta para que manejen recursos o administren recursos financieros en donde se llegan a cometer actos de corrupción. Esta circunstancia, desde luego, que lastima de manera grave a nuestra sociedad. Estos señalamientos, entre otros, promovieron y concretaron la reforma del Poder Judicial en México para que las y los magistrados, así como las personas juzgadoras, fueran electas mediante el voto universal y directo, y así impedir el tráfico de influencias. Al respecto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, durante sus conferencias matutinas, expuso que durante el año 2022, de las 49,600 personas servidoras públicas que había en el Poder Judicial, 24,546 tenían nexos familiares al interior del mismo, lo cual representó casi el 50% del personal. También expuso que en el año 2024, de las 44,232 personas servidoras públicas que había en el Poder Judicial, 16,639 tenían alguna relación familiar. Asimismo, en el combate al nepotismo, la Presidencia de la República presentó una iniciativa el pasado mes de febrero con el objetivo de evitar que en los cargos de elección popular existan estas prácticas y así abatir la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias. Al respecto, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, de forma unánime, aprobamos las reformas a los artículos 55, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para impedir así el nepotismo electoral. Con estos antecedentes, el pasado 4 de septiembre se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que fue dictaminada y aprobada por esta legislatura. Entre otras disposiciones aprobadas, en el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se reconoció el nepotismo como una falta administrativa para que las y los servidores públicos que, valiéndose de sus atribuciones o facultades, directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial en que ejerza funciones a personas con las que tengan lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo. Sin embargo, en el artículo 286 de la Ley Orgánica se hace una referencia al artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, que resulta
falsa, porque el artículo 50 en ninguna de sus 19 fracciones establece supuestos relacionados con la contratación de personas por razones de parentesco en el servicio público. Como antecedente del nepotismo en materia de responsabilidades administrativas en el Estado de México, debo señalar que la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 1990 sí disponía en su artículo 42, fracción 13, que todo servidor público debía de abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con quienes tenga parentesco consanguíneo hasta el 4º grado, por afinidad o civil, y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que fuese titular. Disposición que fue eliminada de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios el 30 de mayo del 2017. De esto se argumentó que el nepotismo queda implícito en el conflicto de intereses, haciendo a un lado los principios de legalidad y de certeza jurídica que obligan a la precisión y exactitud de la aplicación de la norma y su interpretación. Lo contrario a estos dos principios termina vulnerando las garantías ciudadanas, quedando claro que si el conflicto de intereses fuera lo mismo que el nepotismo, no hubiera existido la necesidad de reconocer y aprobar el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como la reforma constitucional en materia de nepotismo electoral. Honorable Asamblea, la iniciativa que hoy presento es reiterativa en el sentido de que todo servidor público que cometa nepotismo falta o viola a la ley, lo que provoca un desequilibrio que lleva a una injusticia social. Por otro lado, como ustedes saben, la declaración de conflicto de intereses se entrega con la declaración de situación patrimonial y en el artículo 35 de la Ley de Responsabilidades vigente se establece en su 6º párrafo que los servidores públicos facultados para recabar la declaración de situación patrimonial deberán observar lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Nuevamente, la referencia de una ley a otra esconde una falsedad al remitirnos a la Ley de Transparencia local, porque mi afirmación parte de esta ley en su artículo 92, fracción 13, es determinante al señalar que los sujetos obligados, es decir, las dependencias, deberán poner a disposición de los interesados la información de las declaraciones de intereses de los servidores públicos que así lo determinen, por lo cual la declaración de conflicto de intereses es discrecional, es decir, el que quiere lo hace y el que no, no. Compañeras y compañeros, como es de hacerse notar, es imprescindible y necesario reconocer al nepotismo de manera clara y contundente, armonizando nuestra legislación, por lo cual su apoyo de todas y todos ustedes lo solicito en este acto para que de manera respetuosa apoyemos esta iniciativa. Por lo anterior expuesto, debidamente fundado y motivado, someto a consideración de esta legislatura la presente iniciativa con el objeto de reconocer y sancionar el nepotismo como una falta administrativa, de manera armonizada
con las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. De este modo, se podrá comprobar la existencia o inexistencia del nepotismo de una manera directa, sin necesidad de recurrir a interpretaciones ambiguas que sigan permitiendo estas prácticas que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Por lo anterior, respetuosamente, solicito que la presente iniciativa quede registrada, se publique en la Gaceta Parlamentaria y sea turnada para su dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado José Miguel.